En las profundidades del infierno, un temblor recorrió a los demonios. En el cielo, los ángeles guardaron silencio. En la tierra, una adolescente inocente estaba a punto de convertirse en la mayor amenaza para el imperio de las tinieblas. Esta es la historia de María, la mujer elegida para llevar la salvación del mundo en su vientre, una historia de valentía, fe inquebrantable y el poder de un sí que hizo temblar a Satanás. Anuncio celestial. El cielo sobre Nazaret sangraba rojo mientras María caminaba sola por el camino polvoriento. Sus pasos resonaban en el silencio del atardecer. 14 años, prometida a José, un carpintero respetado. Un futuro predecible esperaba a la joven. No había nada extraordinario en ella a ojos humanos. Cabello negro recogido bajo un velo sencillo, piel tostada por el sol de Galilea, manos endurecidas por el trabajo. Nada que sugiriera que sería el vaso elegido para contener lo divino. El aire se detuvo de golpe. Las cigarras callaron. El tiempo se congeló. Una luz rasgó el cielo. No como un relámpago, sino como si el firmamento mismo se abriera. María cayó de rodillas, cubriéndose los ojos del resplandor imposible que iluminaba el pequeño cuarto al que había corrido en pánico. La presencia no solo llenó el espacio, sino su mente, su cuerpo, cada fibra de su ser. Temblando, bajó las manos del rostro. La figura frente a ella desafiaba toda comprensión. Luz en forma humana, alas que parecían hechas de fuego y viento. Los ojos del ángel, si es que eran ojos, ardían con el conocimiento de eras pasadas y futuras. María sintió el peso de esa mirada perforando su alma, leyendo cada pensamiento, cada secreto. Las palabras del ángel cayeron como martillos sobre la realidad. El anuncio imposible resonó en las paredes del pequeño cuarto. Nacería un hijo, sería llamado Hijo del Altísimo, reinaría por siempre. En otro plano, invisible a los ojos humanos, los demonios se estremecieron sintiendo que algo terrible se acercaba. La pregunta de María, dicha con voz temblorosa, quedó flotando en el aire denso. ¿Cómo podría concebir siendo virgen? La sonrisa del ángel era como 1000 soles. Su explicación rompía las leyes de la naturaleza. El Espíritu Santo vendría sobre ella. El poder del Altísimo la cubriría con su sombra. El santo que nacería sería llamado Hijo de Dios. En ese momento, el cosmos entero pareció contener la respiración. Ejércitos celestiales esperaban, listos para la batalla. En el abismo, fuerzas malignas se agitaban con terror. Todo dependía de la respuesta de una adolescente campesina. María pudo haber dicho que no, pudo haber huido. Un embarazo fuera del matrimonio significaría su ruina social, tal vez incluso la muerte por lapidación. José seguramente la abandonaría, sus padres la rechazarían, todo lo que conocía se perdería. Los ojos del ángel ardían más intensamente, esperando. La sumisión de María, pronunciada en un susurro, sacudió las puertas del infierno. Aceptó ser sierva del Señor. Aceptó que se cumpliera en ella la palabra celestial. En el instante en que el ángel desapareció, María se tambaleó, sintiendo que algo inexplicable sucedía dentro de su cuerpo. Una presencia, una vida. Dios mismo habitaba en su vientre. El poder que creó las estrellas contenido en su útero. Y así comenzó la guerra, una guerra que el infierno ya sabía que perdería. Nazaret era demasiado pequeña para guardar secretos. Los susurros seguían a María donde quiera que fuera. En el pozo, las mujeres intercambiaban miradas y risas maliciosas. Su historia sobre un ángel se había vuelto motivo de burla. Cada murmullo, cada dedo señalando, cada mirada de desprecio era una piedra invisible lanzada contra ella. Su cuerpo, con pocas semanas de embarazo, seguía oculto bajo ropas sueltas, pero todos ya sabían. Su propia madre había llorado durante 3 días cuando María le contó. Su padre ya no podía mirarla a los ojos. Las acusaciones de él, diciéndole que había arruinado a la familia,
Eran las palabras más duras que le había escuchado. El viaje a la región montañosa de Judea para visitar a su prima Isabel fue un alivio temporal a la presión social. Allí, con la pariente anciana milagrosamente embarazada, María encontró comprensión. Su confesión sobre la dificultad del camino elegido por Dios halló consuelo en las palabras sabias de Isabel. Dios no prometía facilidad, solo compañía en el camino, pero lo peor aún estaba por venir: enfrentar a José. La noticia le llegó antes de que María pudiera contárselo. En un pueblo pequeño como Nazaret, la verdad rara vez tenía oportunidad frente a los rumores. El anuncio de su padre de que José quería verla trajo una noche de angustia para María. Arrodillada en el suelo de tierra, oró hasta que sus rodillas dolieron y su voz se redujo a un susurro. Sus plegarias por fortaleza resonaban en el cuarto silencioso. Cuando José llegó al día siguiente, su rostro era una máscara de piedra. Sus ojos, que antes la miraban con amor, ahora estaban fríos y distantes. El carpintero robusto parecía haber envejecido una década en pocos días. La pregunta de José sobre la verdad fue respondida con un asentimiento silencioso de María. Su pregunta escéptica sobre el ángel recibió una afirmación sincera de ella. Jurando por el Dios de sus antepasados, la frustración del carpintero estalló contra la pared, haciendo temblar la casa. Su acusación de blasfemia y vergüenza quedó suspendida en el aire entre ellos. La pregunta de María sobre su destino quedó colgando entre los dos. La ley de Moisés era clara. La infidelidad podía ser castigada con lapidación pública. Como mínimo, José podía repudiarla públicamente, dejándola como una marginada social para siempre. La decisión misericordiosa de José de anular el compromiso discretamente, sin buscar mancharse las manos de sangre, no alivió completamente el terror de María. Aún significaba destrucción social. Algo dentro de ella tembló, no de miedo por sí misma, sino por el hijo que llevaba. ¿Cómo nacería el Salvador de una madre rechazada, una excluida? Esa noche, mientras María lloraba en su lecho solitario, José soñaba. El amanecer trajo de vuelta al carpintero con ojos transformados. El miedo y la ira habían sido reemplazados por algo nuevo: admiración, quizás hasta temor reverente. La revelación de José de que un ángel también lo había visitado hizo que las piernas de María flaquearan. Su arrepentimiento por dudar se mezcló con la comprensión del tipo de hombre que era. Alguien que necesitaba mensajeros celestiales para ver la verdad. Las manos endurecidas del carpintero tocaron suavemente el vientre de María, donde el Hijo de Dios crecía. La percepción compartida de que el camino no sería fácil, que el mundo no entendería, halló en la respuesta de María una nueva fuerza. Ella nunca esperó facilidad, solo verdad. Juntos en la pequeña casa no podían ver las sombras moviéndose afuera de las paredes. No podían oír los susurros demoníacos, los planes ya en marcha para destruir al bebé antes de que naciera. El decreto de César Augusto cayó sobre Judea como un martillo. Todos debían regresar a sus ciudades ancestrales para el censo. Para José, descendiente de David, eso significaba Belén. Para María, en el 9º mes de embarazo, significaba una travesía de 150 kilómetros a través de terreno hostil. La partida ocurrió antes del amanecer. María montaba un burro. Cada paso del animal enviaba ondas de incomodidad por su cuerpo. José caminaba a su lado, con ojos vigilantes. Los bandidos eran comunes en esos caminos. El sol castigaba sin piedad durante el día. Por la noche, el frío mordía con dientes afilados. En la tercera noche, llegó la primera contracción. Un espasmo de dolor que hizo a María morderse el labio hasta sangrar. Era demasiado pronto. La contracción pasó. El viaje continuó. Las montañas de Judea se alzaban como gigantes. El sendero angosto serpenteaba entre barrancos donde una caída significaba muerte segura. El burro resbaló una vez, casi arrojando a María al abismo.
José la sostuvo en el último instante. La lluvia comenzó en el 5.º día, un diluvio que transformó el camino en lodo. La fiebre alcanzó a María esa noche. José presionó su frente contra la de ella, sintiendo el calor alarmante. En silencio, imploró a Dios que no se la llevara. Sus plegarias fueron escuchadas. La fiebre cedió. En el 6.º día divisaron Belén. María sintió una contracción más fuerte. El Hijo de Dios estaba listo para nacer. La esperanza se tornó en desesperación al llegar a la ciudad abarrotada. Cada espacio disponible estaba ocupado por viajeros. José, cargando a María, tocó puerta tras puerta sin éxito. Una contracción aún más fuerte dobló a María. Un grito escapó de sus labios. Fue ese grito lo que hizo que un posadero reconsiderara. No había habitaciones, solo un establo. La ironía no escapó a ninguno de los dos. El Hijo de Dios nacería entre animales, en un pesebre. La noche cayó sobre Belén. María mordía un pedazo de cuero para amortiguar sus gritos. José, con manos temblorosas, sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. La respuesta llegó con el primer llanto del bebé. Un sonido que rasgó la noche, más poderoso que un trueno, más suave que una brisa. José miró al niño en sus brazos y supo que lo imposible había ocurrido. Lágrimas corrían por el rostro exhausto de María mientras recibía al recién nacido. Ese pequeño cuerpo contenía el poder que había creado el universo. Esos diminutos puños eran las manos que formaron las estrellas. Afuera del establo, una nueva estrella brillaba. En los campos, pastores caían de rodillas ante ángeles. Y en un palacio lejano, magos del oriente observaban los cielos y comprendían que el tiempo había llegado. En lo profundo, las fuerzas de las tinieblas temblaban. El enemigo había nacido y el juego acababa de cambiar. Los magos dejaron regalos extraños: oro, incienso y mirra, un bálsamo para embalsamar, un regalo para un funeral, no para un nacimiento. María observó a los visitantes partir. ¿Qué clase de vida le esperaba a su hijo? La respuesta llegó antes del amanecer. José despertó sobresaltado, cubierto de sudor frío. El sueño ardía en su mente. La advertencia del ángel. Herodes había ordenado la muerte de todos los niños varones menores de 2 años en Belén. No hubo tiempo para despedidas. Con el bebé dormido, María y José se convirtieron en fugitivos en la noche. El oro de los magos financiaría su huida. El destino: Egipto, la tierra de antiguos opresores. El camino hasta la frontera estuvo marcado por el terror constante. Cada sonido podía ser soldados, cada desconocido un informante. Jesús, como si sintiera el peligro, casi no lloraba. Detrás de ellos, en Belén, se desplegaba el horror. Gritos de madres llenaban el aire mientras soldados arrancaban niños de sus brazos. Sangre corría por las calles de la ciudad de David. La frontera egipcia surgió tras días de fuga desesperada. María miró atrás una última vez. La ironía era amarga. Así como los israelitas huyeron de Egipto con Moisés, ahora el nuevo libertador huía hacia Egipto. Alejandría los recibió con indiferencia. Era fácil desaparecer allí, volverse solo una familia judía más. Pero era difícil encontrar trabajo, techo, aceptación. La casa que alquilaron era una habitación diminuta. José, un carpintero hábil, descubrió que los gremios egipcios no aceptaban judíos. Solo quedaban trabajos ocasionales, mal pagados, insuficientes. Los meses se volvieron años. Jesús dio sus primeros pasos en tierra extranjera. Sus primeras palabras fueron una mezcla de arameo y griego. María observaba a su hijo crecer, tan diferente y a la vez tan similar a los demás niños. Y estaban los momentos inquietantes, cuando Jesús se quedaba inmóvil, mirando algo invisible para los demás, cuando los pájaros se posaban en sus manos sin miedo, cuando sus preguntas sobre Dios dejaban perplejos a los rabinos. El exilio forzó a María a enfrentar una verdad dolorosa. Su hijo nunca sería realmente suyo. Había venido a través de ella, no para ella.
cada día era un paso más hacia el momento en que tendría que entregarlo a su destino. El sueño llegó en la cuarta primavera. José despertó con la certeza de que era seguro regresar. Herodes había muerto. La amenaza había pasado. El viaje de regreso trajo una nueva inquietud. ¿Qué le deparaba el futuro al niño que caminaba entre ellos, ignorante de la sangre derramada por su causa? El camino a Nazaret se abría ante ellos. El exilio había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Nazaret recibió a los que regresaban con miradas largas y memorias aún más largas. La historia del embarazo milagroso de María no había sido olvidada. Ahora, con un niño de 4 años a su lado, los susurros solo se intensificaron. La familia se estableció en las sombras de la pequeña aldea, viviendo en la frontera entre aceptación y rechazo. Jesús creció como un enigma para todos. Para los vecinos era el hijo del carpintero, callado y observador. Para los otros niños era demasiado extraño para incluirlo, demasiado sabio para intimidarlo. Los ojos del niño veían más allá, como si percibieran todas las capas de la realidad al mismo tiempo. La carpintería de José prosperó lentamente. Las manos del hombre creaban belleza a partir de la madera bruta, así como Dios creó belleza a partir del caos. Jesús aprendió el oficio al lado de su padre, sus pequeñas manos volviéndose callosas como las del hombre que lo criaba como suyo. María dio a luz a otros hijos. La casa, antes silenciosa, se llenó de voces infantiles y del desorden cotidiano. Para sus hermanos, Jesús era una presencia constante y desconcertante, amado, pero nunca completamente comprendido. Incluso María, a veces, miraba a su primogénito y sentía que tenía frente a sí a un desconocido. A los 12 años, viajaron a Jerusalén para la Pascua. La ciudad santa desbordaba de peregrinos, una colmena humana de devoción y comercio. Para Jesús, era la casa de su verdadero Padre. Para María, era el lugar donde Simeón había profetizado su dolor futuro. El viaje de regreso se convirtió en pesadilla cuando notaron la ausencia de Jesús entre los viajeros. El niño había desaparecido en la ciudad más grande de Judea, un grano de arena en el desierto humano. Durante 3 días, el terror consumió a María. Sus ojos no dormían, sus labios no dejaban de orar. El reencuentro en el templo reveló el abismo entre madre e hijo. Jesús, sentado entre los doctores de la ley, discutía las escrituras como un igual. Sus ojos, al encontrar los de María, no mostraban arrepentimiento, sino suave perplejidad. Sus palabras sobre estar en la casa de su padre fueron un recordatorio silencioso. Nunca sería completamente suyo. Años después, la muerte de José llegó silenciosamente como él había vivido. Una fiebre, una tos persistente y luego el silencio definitivo. Jesús tenía 18 años cuando enterraron al carpintero. María, aún joven, quedó viuda con hijos que alimentar. El primogénito asumió la carpintería con manos hábiles y el corazón pesado. Durante la década siguiente, Jesús fue el sostén de la familia. Su trabajo mantenía la comida en la mesa, sus palabras sabias traían paz a las disputas domésticas. María observaba a su hijo, ahora un hombre, y se preguntaba cuándo el llamado divino finalmente lo arrancaría de su lado. La respuesta llegó con noticias del río Jordán. Un profeta salvaje llamado Juan bautizaba y proclamaba la llegada del Mesías. Los ojos de Jesús cambiaron al escuchar los relatos. Algo ancestral y al mismo tiempo nuevo se encendió en su mirada. La última noche, Jesús se sentó junto a María bajo las estrellas. No se dijeron palabras, solo el entendimiento silencioso de una separación inminente. A la mañana siguiente, la carpintería estaba vacía. La era del silencio había terminado. La era de la espada profetizada apenas comenzaba. Las noticias llegaban a Nazaret en oleadas irregulares. Jesús curando enfermedades incurables. Jesús confrontando a los poderes religiosos.
Jesús atrayendo multitudes y provocando a las autoridades. Para los hermanos menores, el comportamiento del primogénito era vergonzoso. Para los vecinos, era la confirmación de su rareza. Para María, era el desarrollo inevitable de un destino anunciado 3 décadas atrás. La familia intentó intervenir. El viaje para encontrarlo y traerlo de regreso terminó con un rechazo público. Jesús, rodeado de extraños, declaró que su verdadera familia era espiritual, no de sangre. Las palabras atravesaron a María como la espada prometida por Simeón. Aún así, siguió a su hijo a la distancia, uniéndose al grupo de mujeres que lo apoyaban. Vio los milagros con sus propios ojos. Vio el amor y la compasión que fluían de él. También vio el odio creciente en los ojos de los poderosos. Cada paso de Jesús hacia Jerusalén era un paso hacia el enfrentamiento final. La entrada triunfal a la ciudad santa hizo que el corazón de María oscilara entre la esperanza y el terror. Las multitudes clamaban «Hosana», pero en los callejones y palacios se afilaban dagas. La última semana se desplegó como una tormenta inevitable. Cuando llegó la noticia del arresto, María ya sabía lo que vendría. Lo que no sabía era si tendría fuerzas para presenciarlo. El amanecer trajo el espectáculo de la crueldad humana. La vía dolorosa se convirtió en un corredor de horror. Jesús, irreconocible bajo la sangre y las heridas, cargaba el madero por las calles de Jerusalén. María siguió la procesión macabra, cada uno de sus pasos haciendo eco del camino de su hijo hacia Belén 33 años antes. En el Gólgota, el cielo se oscureció sobrenaturalmente. Los soldados romanos cumplieron su tarea con brutal eficiencia. Los gritos de la multitud se mezclaban con los martillazos sobre los clavos. María permaneció al pie de la cruz, sus ojos nunca dejando los de su hijo. El dolor que compartían trascendía lo físico. Las últimas palabras de Jesús, entregándola al cuidado del discípulo amado, fueron un acto final de amor filial en medio de la agonía. Cuando llegó el último suspiro, toda la creación pareció gemir. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló. María sintió su corazón partirse definitivamente en dos. El cuerpo destrozado fue retirado apresuradamente antes del Sabbat. La tumba prestada recibió al Hijo de Dios como lo hiciera el establo, un refugio temporal, inadecuado, indigno. Durante 3 días reinó la oscuridad. María, en duelo silencioso, revivió cada momento desde el anuncio del ángel. El círculo parecía completo, de la exaltación a la humillación absoluta, de la promesa de un reino eterno a una tumba sellada. El amanecer del 3er día trajo mujeres corriendo con noticias imposibles. La tumba vacía. Ángeles, apariciones. María escuchó, su corazón negándose a esperar hasta que pudiera ver con sus propios ojos. Cuando él apareció, transformado y aún así inconfundible, María comprendió finalmente la totalidad del plan divino. La espada que había atravesado su alma fue solo el preludio de la victoria final. Su hijo nunca había sido verdaderamente suyo, pertenecía al mundo, a la eternidad, al plan divino de redención, y el infierno, que temía a la mujer elegida para traer al Salvador, ahora entendía por qué. La Madre de Jesús, en su aceptación, obediencia y resistencia, había ayudado a traer la derrota final de las tinieblas. Si esta historia tocó tu corazón, haz clic en me gusta y suscríbete al canal ahora. ¿Quieres descubrir el destino de los hombres que siguieron a Jesús? Haz clic en el video en pantalla para conocer el fin de los apóstoles, la muerte que cambió el mundo. Haz clic ahora.